Pero muy buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos a este lanzamiento del Rincón del Lector. Llevamos ya algunos meses aquí desempolvando los mecanismos. Y hoy regresamos con muchísimo ánimo en un hermoso día para traer a ustedes el lanzamiento de una obra más. Esta vez de nuestro escritor insigne, el señor Álvaro de Jesús. Su cuarto libro con la editorial. En esta ocasión trae para nosotros una creación que nace en medio de la dificultad, de la prueba, del crisol. Espíritu Santo, el arquitecto de la iglesia, un libro de 500 páginas, ¿no? No, tiene 300 y pico. 318. 318 páginas. Bueno, muy bien. Estamos esperando también a un amigo cercano, Jorge, desde México, que está por conectarse, pero mientras tanto vamos a ir hablando con nuestro autor para que nos vaya contando pues este libro, de dónde nace, cómo nace. No, estas son las, ya después nos vamos a meter en otras preguntas más cuchicuchi. Estas son como las más normalitas mientras tanto. ¿Por qué se te ocurre escribir sobre el Espíritu Santo? Y bueno, tal vez lo primero que lo que deberíamos definir es, según tu visión, ¿qué es el Espíritu Santo, ¿no? Para los neófitos en estos asuntos espirituales y también para los que se consideran santos, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, nosotros los cristianos trinitarios, entre eso estamos los católicos, casi todos los protestantes, y las iglesias ortodoxas, obviamente, entendemos por trinitarios, es una palabra que no está en la, digamos, escrita en la Biblia como tal, pero que se entiende subsumida en la misma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo habló del Padre y habló del Espíritu Santo y habló de él mismo como el Hijo. Entonces decimos, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es lo que dice la doctrina de la iglesia. ¿Cómo entender ese misterio globalizado completo? No es tan sencillo. Porque finalmente es un misterio, muchas cosas de las que vienen de parte de Dios para nosotros en nuestra naturaleza humana. Entonces nosotros somos una mezcla, o sea, tenemos dos componentes básicos, que es el ser humanos y el ser, tener la naturaleza divina de Dios a través del alma, que es espíritu, que recibimos en la concepción, y a través del Espíritu Santo como un habitante que recibimos también, que recibimos en el bautismo. O sea, un habitante interior, como tener un buen aliado, una persona, un protector. Eso el Señor ha hablado sobre el Espíritu Santo como el consolador. Él les enseñará a ustedes, les hará ver lo que ha de suceder y les mostrará el pecado. Pero entonces no es que le muestre uno el pecado del otro, sino el propio.
sea, es como una ayuda divina a la conciencia con la que venimos nosotros al mundo, como seres humanos. Los seres humanos estamos dotados de muchas cosas en nuestra naturaleza humana. Digamos, si quisiéramos separar nuestra naturaleza divina de la naturaleza humana, tenemos muchos componentes, que entre esos es la personalidad, la genética, todo lo que tiene que ver con esta naturaleza, digamos, a ver, transitoria, porque somos mortales, además de características y rasgos físicos heredados de los padres, por la misma genética de los abuelos, ¿no? Y lo que llamamos talentos. Todos, absolutamente todos tenemos talentos. El asunto en la vida es descubrirlos. Y descubiertos los talentos, digamos, trabajar en ellos, dejar que se desarrolle. Talento. Por ejemplo, el talento de la escritura. Hay quienes se hacen escritores a través de un estudio de filosofía y letras, qué sé yo, y comienzan a forjarse una carrera como escritores. Pero hay otros que tienen el talento innato, como el pintor, el cantante, el músico. Entonces, en ese desarrollo de los talentos, hay lo que yo llamo la huella, ¿no? Que es lo más difícil de lograr. Porque entre cantantes, músicos, escritores, pintores, etcétera, todo lo que tiene que ver con los talentos, nos podemos parecer unos a otros en muchas cosas, como parecernos en rasgos físicos y personalidad unos a otros, porque en la inmensidad de la humanidad es posible eso, ¿no? Pero hay un punto que es lo que yo llamo la huella, que es la autenticidad, ¿no? Que cuando uno escucha una voz y dice, este es fulano el que está cantando, o cuando se ve una pintura y tiene los rasgos de ese pintor que se hizo famoso, lo mismo sucede con la escritura. El Espíritu Santo ayuda en todas estas cosas, porque son los dones de Dios, el amor de Dios derramado sobre los hombres, sobre toda raza. Entonces es lo que dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando se levanta y dice su discurso después de que se aparece como unas lenguas de fuego sobre los que estaban allí en Pentecostés, y comienzan a hablar en diferentes idiomas. ¿Qué eran esos idiomas? Lo que llaman las lenguas. Hay dos tipos de lenguas, pero eso es otra cosa que se explica ya en el proceso del libro. Lo que vamos a hacer aquí es una apertura nomás. En ese momento habían gentes de muchos lugares de la diáspora, ¿no? Habían árabes, cretenses, griegos, bueno, había mucha gente en ese momento cerca, en Jerusalén, y ellos comenzaron a hablar en el idioma de cada uno de ellos, y ellos eran conscientes que eran galileos, por eso es la sorpresa, ¿no? ¿Qué hacen estos galileos hablando en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? Otros se burlaban y pensaban que estaban borrachos. Entonces, eso lo proporciona el Espíritu Santo. Y el primer discurso de Pedro, al levantarse, digamos, como el pontífice de la iglesia, la cabeza de la iglesia visible, de la iglesia humana, dice, sucederá que y cita el profeta Joel, ¿no? Y dice, sucederá que en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo en los profetas, generalmente, los profetas y en alguna que otra persona, pero generalmente fundamentada en los profetas, que eran los que anunciaban palabras de Dios, o sea, lo que Dios quería al pueblo de Israel. Pero a partir de este momento dice sobre toda carne, o sea, y vuestros hijos y vuestras hijas, que es muy interesante, ¿no?
porque rompe esa estructura, digamos, machista de la iglesia de Israel, que era el hombre, la mujer era como parte del pasto del hombre, ¿no? 5 vacas, 2 terneras, 400 ovejas y la mujer. Entonces es muy claro cuando él dice vuestros hijos y vuestras hijas, para que no quedara duda que era por igual. Y profetizarán. ¿Qué significa profetizar? Anunciar el evangelio, ¿no? A veces pensamos que profetizar es como vaticinar el futuro y de eso no se trata. Es anunciar el evangelio. O sea, todo eso es producto del Espíritu Santo. Entonces, él viene a enriquecer la fe, a aumentar y a enriquecer la sabiduría que viene de Dios. Por eso le dice el Señor a Pedro cuando pregunta a él, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos comienzan a decir que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el Bautista, otros dicen que tú eres esto. Dice, no, pero ustedes qué dicen que soy yo. Entonces se quedaron, ¿no? Y Pedro da un paso adelante y dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le contesta, eso no te lo reveló tu sangre ni tu carne. O sea, su humanidad, su razonamiento, su inteligencia natural, sino que esa revelación de reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios venía del Espíritu Santo, viene de lo alto. Entonces, nadie puede decir Jesús es Señor, usted lo puede decir de boca, pero si usted lo siente de corazón, no proviene de su mente ni de su intelecto, sino proviene del Espíritu Santo, que da esa naturaleza. Siga, hermano. Ok. Estuvo genial el exordio sobre el Espíritu Santo, pero ¿por qué decides escribir sobre el Espíritu Santo? Muchas gracias por la explicación, pero vamos a la respuesta. Bueno, sí, es como, digamos, usted porque en la misma Biblia, digamos que el que más escribe sobre el Espíritu Santo será ¿quién? ¿Pablo? ¿Puede ser? Todos. O sea, el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Inclusive los Hechos de los Apóstoles, en una ocasión conversando con un amigo, decíamos, no se debía llamar los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Porque todo eso fue movido por él. Está bien, perfecto. Entonces, de acuerdo con eso, ¿por qué Álvaro de Jesús se pone en la diatriba de escribir sobre el Espíritu Santo? Bueno, ¿y bajo qué visión, no? ¿Bajo qué visión lo hace? Sí. A ver, yo comencé a escribir en forma en las redes sociales en el año 2011. Y en una ocasión se me ocurrió que, o sea, yo tenía un poquito de recelo para escribir en las redes sociales por aquello de lo que observaba. Yo comencé escribiendo sobre política, ¿no? Porque me gusta el tema. Pero quería escribir sobre lo espiritual. Perdón, porque en la clínica yo le dije al Señor, en un coloquio interno, le dije, no he hecho, yo me sentía muy cómodo. Yo sé que tú no estás a mi lado, sino me tienes en tus brazos. Si quieres, vamos. Eso fue lo que yo le dije, ¿no? Pero si tú quieres que yo me quede un tiempo más, yo le voy a gritar al mundo que tu amor está vivo. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Iba a comenzar a viajar por el mundo entero? No. Comenzó en las redes sociales, a través de las redes sociales. Y lo que es las redes sociales mías las había en la clínica, porque yo compré un computador portátil para meterme a la clínica, que iba a estar un mes interno, cáncer de médula ósea, para los que no saben la historia, trasplante, durante el proceso del trasplante de médula, pero entonces yo no tenía redes sociales, no tenía sino un correo, y ahí con las enfermeras fue que me enseñaron con el Wi-Fi, me abrieron la cuenta de Facebook, inclusive en ese entonces del Messenger y toda esta cosa. Entonces yo inicio a escribir el Informa
en el 2011, pero con mucho recelo, pues lo digo porque observando en las redes sociales la pelea intestina entre los católicos y los protestantes no me llamaba mucho la atención el tema. O sea, de ir a publicar algo que se me tiraran encima los protestantes a volver eso un circo, yo decía, no, qué pereza. Entonces, comencé, un domingo dije, bueno, pues yo tengo que hacerlo. Y un domingo me senté en la mañana, en la madrugada, a escribir y entonces le puse como título Reflexión para un domingo como hoy. Estaba buscando un título. Entonces se me ocurrió Reflexión para un domingo como hoy, el domingo en ese momento. Y al siguiente domingo, buscando el título, dije, pongámosle Reflexión para un domingo como hoy, y se quedó Reflexión para un domingo como hoy. Y comencé a escribir. Todos los domingos una reflexión diferente. O sea, así, desde el año 2011 hasta la fecha, no ha faltado un solo domingo en que yo haya dejado de escribir la reflexión. O sea, ya es una institución, digámoslo así. En este momento son 42 países que reciben, o sea, que están conectados conmigo a través de las redes, ¿no? Un número bastante grande de personas. Entonces, un día se me ocurrió dentro de las reflexiones, dije, yo voy a escribir algo sobre el Espíritu Santo. Algo. Jamás pensé que se iba a convertir en un libro. Pero entonces yo había resuelto que tratar algunos temas en las reflexiones, que generalmente las reflexiones era digamos, el tema puntual, para ser más exacto. Pero como en las redes sociales no se presta para que uno escriba toda una diatriba, no te la va a leer nadie. Entonces, si el tema abarca más espacio, entonces yo resolví comenzar a hacer series en algunos temas. Tengo bastantes series en algunos temas, 5 o 6 capítulos. Siempre he sabido cómo comenzar. O sea, cómo empezar, en qué capítulo empiezo, pero nunca sé cuál es el capítulo final hasta que prácticamente llego al capítulo anterior o al mismo final. Con este tema del Espíritu Santo fue así. Comencé con el primer capítulo, que se tituló, que fue publicado en el 3 de junio del 2012. Y digamos, el título inicial de ese primer capítulo decía, si Dios no construye su casa, en vano se cansan los albañiles. Eso es sacado del Salmo 126. Y hice la reflexión. Al domingo siguiente, como el tema me quedó colgando cuando terminé el primer capítulo, ¿no? Entonces dije, bueno, merece otro capítulo, voy por el segundo, después el tercero, después el cuarto, y así fue. Yo dije, bueno, esto va a ser más o menos una serie por la complejidad del tema de unos 12 capítulos, 15 capítulos. Pues resulta que enlazar un capítulo con otro y ir desarrollando un tema no es una tarea fácil, pero es muy emocionante porque tú comienzas a interiorizarte en el proceso. Usted se pasa la semana pensando en el proceso, o sea, en el siguiente capítulo y en lo que viene. El caso fue que llegó a 55 capítulos. Yo no me esperaba eso. 55 semanas, 55 domingos. Dije, pues, ¿no? Hasta que se llegó pues el día del capítulo final, pero todo tenía, digamos, transcurre todo un proceso para poder entender cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, cómo es esa acción, cómo se realiza. Por eso fue que le puse el arquitecto de la iglesia, porque cuando Jesús le dice a Pedro, piedra sobre ti edificaré, edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, pero sobre ti, o sea, cuando le dice sobre ti, se está refiriendo a Pedro y a todos los apóstoles, al nuevo sacerdocio que surgía en ese momento, como la base, el cimiento, la zapata de la iglesia.
De ahí viene el levantar el edificio que se va haciendo en el tiempo con los fieles, porque por eso dice la Escritura que nosotros somos piedras vivas de esa edificación mística, del cuerpo místico de Cristo. Y la cabeza, el ángulo, la piedra angular, el ángulo, o sea, la cúspide de la iglesia es Cristo. Entonces, porque nadie está por encima de él. Es un nombre que ha sido puesto sobre todo nombre. Entonces, ¿quién iba a ser el encargado? Porque le dice, tenía que llegar el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es donde arranca la iglesia, porque un tiempo antes, o sea, el jueves anterior a la pasión, él pone dos fundamentos, que es la Eucaristía y la institución como tal del sacerdocio apostólico. Por eso está reunido solamente con los 12, parte el pan, lo comparte y el vino y dice, hagan esto en memoria mía, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, viva y eterna. Entonces, el Espíritu Santo es como las manos de Dios. Y esas cosas las vamos explicando en el libro poco a poco. Es el amor de Dios. Por eso dice el mismo Señor, dice, todo pecado es perdonado, todo, contra el Padre o contra el Hijo. Pero quien peca contra el Espíritu Santo, o sea, contra el amor, no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, esa fue, digamos, como el comienzo de cómo se sucede eso, desde el momento en que en el Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aleteaba sobre las aguas en la creación. Desde ahí se habla del Espíritu. Entonces, eso fue lo que me motivó y lo que me llevó en 55 semanas a construir un libro. ¿Y por qué lo convertí esa serie en libro? Porque muchísimas personas me han pedido estas, no solamente estas, sino otras, ¿no? Porque detrás de esto vienen otros 2 libros. Entonces, porque quieren tenerlo reunido, o sea, todos los capítulos aquí metidos, y entonces esa es la razón. Continúe, Nacho. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de escribir sobre el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que esperas que el lector haga con este libro o viva con este libro? Que lo reconozca más que todo, ¿no? Está escrito en unas palabras muy sencillas, ¿ya? Tiene implícitas las citas bíblicas, de manera que, como les recomendaba yo en estos días a unos amigos que lo compraron, les decía, no, este no es un libro para que usted se siente y lo lea en 2 días. Este es un libro para que usted lo deguste, ¿no? Como quien se está comiendo un plato muy rico y que sabe que no siempre tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque a la medida en que se va avanzando y se van encontrando las citas bíblicas, es bien interesante que quien lo está leyendo tenga la Biblia cerca. ¿Por qué razón? Porque el libro le va a ayudar a comprender la Biblia, ¿ya? Porque muchas veces cuando uno lee directamente, por ejemplo, una epístola de San Pablo, porque la primera parte del libro está fundamentada sobre la epístola a los romanos, que es para quien tiene la fe y cómo vive la fe, lo que significa la fe. Y la segunda parte sobre los carismas del Espíritu Santo como tal, los dones ordinarios y los extraordinarios, que son para los ordinarios, que son para el crecimiento espiritual propio de cada persona, y los extraordinarios, que son para el crecimiento de la iglesia. Esto se da mucho entre los carismáticos. Yo tuve al regreso mío de la iglesia, porque estuve 20 años por fuera de la iglesia, desde los 13 años hasta los 33. Por fuera quiere decir que me aparté totalmente de la iglesia, de Dios y de todo. Regresé a los 33 por una experiencia personal con Dios. O sea, un encuentro. Y de esperar un Dios con un dedo así, ¿no?, amenazante, me encontré con una mano tendida y con un abrazo de amor muy grande.
Entonces me sentí después, con el tiempo, me vine a comparar un poquito con el hijo pródigo en el sentido de cómo lo recibió el padre en la parábola, ¿no? Y a ver, y entonces, pero tuve mucho contacto en esos primeros 2 años de regreso a la iglesia con la renovación carismática, con la iglesia carismática. Y en la iglesia carismática se fundamenta mucho en 1 Corintios 12, que es donde San Pablo habla sobre los carismas espirituales, que se mueven en la iglesia desde antiguo, venía cuando Pedro habla, ¿no? Sobre la efusión del Espíritu Santo en todos, sobre toda carne. Y de luego tuve un proceso hacia el franciscanismo, que es donde, digamos, me establecí, pero siempre con mucha cercanía con estos carismas del Espíritu Santo y con la inspiración. Entonces se me ocurrió pues que sería muy bueno hacer esa serie, ¿no? Que como dije, se convirtió en un libro, pero escribir esa serie para que haya un mayor entendimiento en un lenguaje muy desmenuzado sobre toda esa acción del Espíritu Santo, que es muy gratificante para quienes se abren a su vida y su corazón a esa acción, abrir el corazón, abrirse al Espíritu Santo, y entonces te viene toda esa inspiración y todo ese amor de Dios de una forma muy palpable, ¿no? Quien se ha abierto a estas experiencias le queda ya muy difícil pensar que Dios es una ideología que de pronto no existe, que no, porque se llega a una relación más íntima, más cercana. Siga, o si no yo me quedo aquí conversando. Hágale. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y cómo es que el Espíritu Santo comienza a construir la iglesia? Es que esos son etapas, ¿no? Porque cuando precisamente el Señor no le dice a Pedro, no le habla de mi iglesia, cuando dice mi iglesia, le habla de una iglesia existente, porque es que mire las dos cosas, ¿no? Por eso es tan interesante el discernir un poco Mateo 16, 18, que es donde están estas palabras. Cuando le dice Pedro, piedra, tú eres la roca, Kefas, la roca sobre la que yo edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, espera un momentico, es que Jesús vino a fundar una iglesia, ¿no? No, es válido decir si el Señor fundó la iglesia, su iglesia, ¿no? Pero lo es y no lo es, porque realmente él no dijo fundaré, sino dijo edificaré. Y edificaré lo dijo en tiempo futuro, edificaré, tilde en la E, si está escrito, y mi iglesia está en tiempo presente. Cuando él dice mi iglesia, quiere decir que la iglesia ya existía, o existe en ese momento, porque la iglesia es Cristo. Entonces uno dice, no, pero la iglesia antigua, la iglesia judaica, la que se edificó el Dios a través de Moisés, Aarón y sus hermanos, ¿Cristo dónde estaba? San Juan dice en el primer capítulo que la palabra, refiriéndose a Jesucristo como la palabra de Dios, existía desde el principio, existe desde el principio, y nada de lo que se hizo sin ella. O sea, todo lo que fue creado con la presencia, digámoslo así, de las tres personas divinas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que lo que venía en este momento era la nueva alianza, transformaba la iglesia, dejaba de ser la iglesia levítica, ¿no?, de la ley antigua, y se transforma en la nueva alianza que se fundamenta en Cristo, ¿no? Y a partir de ahí se comienza a edificar poco a poco, porque la iglesia no descendió como un edificio armado, sino comienza el trabajo del entendimiento. Por eso el Señor le dice a los apóstoles, si hablándoles cosas de la tierra no me entienden, mucho menos me van a entender si les hablo de cosas del cielo.
¿ya? Porque no nos alcanza digamos, el entendimiento, el razonamiento para una cantidad de misterios que hay. Y más en esa época, ¿no? Yo digo, pues ahora que podemos tener la facilidad de saber que la Tierra no es el centro del universo, que el universo no gira alrededor de nosotros, que somos una partícula muy pequeñita en el extramuro, en la periferia de la galaxia de Andrómeda, que el universo es inmenso, que, bueno, todas estas cosas que hemos ido sabiendo, que la Tierra no es plana, a través de la ciencia, nos dan, digamos, nos dan un conocimiento mayor y una visión mucho más amplia de lo que tenían en ese entonces. La gente de ese momento no tenía toda esa visión que tenemos ahora. En lo que no hemos cambiado como humanidad es en la soberbia hemos mejorado muchísimo en la forma de matarnos, ¿no? En el sentido de que ya tratamos de ocupar el menor esfuerzo para matar la mayor cantidad de seres humanos. Eso es lo que significan las guerras modernas. Sí. Entonces, costo-beneficio. Exacto. Pero la iglesia se va formando por espacios. Por eso es que la revelación no termina estrictamente en el evangelio, como algunos pretenden decir. Digamos, el primer magisterio que se escribe son las epístolas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque son aclaraciones que se fundamentan en el desarrollo mismo de las congregaciones cristianas que se comienzan a crear en principio. Por eso se habla de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Corintios, de los tesalonicenses, de los romanos. Entonces uno dice, no, es que entonces eran 5, 6, 10, 15 iglesias. No, era una misma, pero se le daba el nombre de acuerdo a la región donde se encontraba. Por eso la Santa Sede, se habla de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque la sede está en Roma. Si la sede estuviera en Uruguay, entonces sería la Iglesia Católica Apostólica de Uruguay. A eso se refiere. Pero entonces todo tenía que irse configurando poco a poco para que lo pudiera ser digerido, digámoslo así. No todo podía llegar en un solo instante porque era demasiada información para entenderlo. Es más, cuando Jesús lo toman preso, estos ni siquiera estaban seguros de la fe que tenían. La única persona que sabía que Jesús iba a resucitar era la Virgen María, de resto nadie más. Ni siquiera Juan, que era, digamos, el más espiritual de todos. Pedro sale corriendo, y no cobarde. Es que si no hubiera salido corriendo lo habían matado, porque ese hombre era muy linfático. Él se levanta en el Getsemaní, saca la espada y le corta la oreja a un soldado del templo. Lo habían podido matar ahí. Y la idea no era que murieran los apóstoles junto con Jesucristo. ¿Quién iba a continuarlo ahora? ¿Ya? Entonces, era preciso que todas esas cosas sucedieran. Digamos que ellos tomaran ese camino de irse. El único que se quedó fue Juan, pero era el más jovencito de todos. Prácticamente era un niño. Entonces, pero no había fe en ninguno, ni la Magdalena ni nada. La Magdalena es la primera, la que dice la escritura, la que registra la escritura, que fue la primera en ver a Jesucristo resucitado, pero en realidad, cuando la Magdalena llega, él no estaba ahí en la tumba. Y luego lo ve e inmediatamente no lo reconoce. Hasta que al fin lo reconoce y le dice Rabí, ¿no? Entonces él le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Entonces, ¿dónde estaba? Del momento de su resurrección al momento en que se encuentra con la Magdalena, lo más probable es que estaba con María. Era quien merecía, por sobre todo, ser la primera en verlo a él resucitar. Entonces, todo esto comienza otro espacio muy corto desde su resurrección hasta su ascensión al cielo, explicativo para los apóstoles y para muchas personas a las que él se le aparece. Y comienza la iglesia, comienza a tomar forma, pero él les dice, tienen que esperar el día
en que vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, y prácticamente ahí reciben todo ese poder permanente, ya no intermitente, de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos, que les va mostrando y les va enseñando. De ahí es que surge lo que se llama la tradición de la iglesia, la patrística, que son los documentos de los padres de la iglesia, tratados como por ejemplo la Suma Teológica y los tratados de San Agustín. No, lo que es inamovible y es el fundamento de donde emana todo. Nada puede estar por encima del Evangelio. Es el fundamento. Pero la iglesia necesitaba construirse sobre la revelación, y la revelación es posterior al Evangelio. Y la revelación sirve para, de ahí es que la iglesia va ordenando los sacramentos y va ordenando todas sus cosas y va caminando estos 2023 años que lleva de existencia, va caminando a través de los tiempos con la humanidad y se va refrescando. Refrescando, ¿qué quiere decir refrescarse? ¿Escribir un evangelio distinto o no? El evangelio sigue siendo el mismo. Se refresca de acuerdo a las épocas que va viviendo, porque nosotros estamos en el 2023, ahora que está iniciando un sínodo, donde el Papa resuelve convocar obispos, cardenales, hombres y mujeres laicos. Eso no había pasado. ¿Para qué? Para escucharlos como iglesia. Ya salieron los detractores a decir que no. No. La finalidad de eso es escucharnos, porque el sínodo no es un parlamento, es escuchar la iglesia, sentarse y escuchar a sus fieles, las necesidades de acuerdo a los retos de este siglo, de esta época. Que no podemos seguir, nosotros andamos en un momento histórico muy diferente al que andaban en el tiempo de Cristo, en la Edad Media o en las diferentes etapas. Entonces la iglesia necesita de irse refrescando para ir no acomodándose al mundo, ni acomodando al mundo, porque la iglesia tampoco puede hacer eso. Venga, yo acomodo al mundo, no es una teocracia. Entonces, ni es un reinado, ni es una monarquía, sino es extender el mensaje y llegar a las generaciones nuevas con retos de evangelización de acuerdo a las necesidades por lo cambiante de las épocas. No es lo mismo hablarle a un muchacho en el 2023 que hablarle a un muchacho en el 1200. Es igual. Entonces eso es lo que constituye, digamos, la tarea del Espíritu Santo, siempre permanente en la iglesia, es inspirando lo que debe ir sucediendo en los tiempos para el desarrollo de la misma iglesia. Y que con eso se pueda guiar a la humanidad, o sea, a los fieles y a los, porque la iglesia está llamada, por eso es universal, por eso es católica, significa universal, está llamada a extenderse en todas las naciones, para quienes de buena voluntad quieran aprender el mensaje. Entonces, eso es lo que es transformador. En el libro que podemos encontrar respecto a esa relación que existe entre la iglesia, el Espíritu Santo y el ser humano. Vamos a ver. ¿Y cómo influye eso en el perdón? Lo que pasa es que el perdón es algo, el perdón es mana del corazón de Dios, de la misericordia de Dios, pero de la voluntad del hombre. O sea, el perdón por sí solo no es un mecanismo, digámoslo así, sino es un... En el Padre Nuestro está establecido casi como un trueque, porque dice, perdónanos, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, ¿no? A nuestros deudores. Es ese trueque. No, pero ¿no? Eso sin deudas no se puede, porque imagínense que deudas es plata. Entonces ahí sí ya no le jalan a Dios, porque si hay plata de por medio, imagínense.
Es que impresionante, pero, ¿no? Cómo los seres humanos son capaces de perdonar casi cualquier atrocinio, menos el hecho de que haya dinero de por medio. sí, pero por eso dijo Jesucristo no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, porque odiará a uno y amará al otro. Y mire que le dio al dinero la categoría de señor, ¿no? ¿Por qué le da la categoría de señor? No sé por qué. Porque es capaz de dominarlo a uno. O sea, uno termina sirviendo al dinero. Los que se obsesionan con el dinero no está al servicio de ellos, sino ellos terminan sirviendo al dinero. Por eso son capaces de matar a cualquiera con tal de tener dinero, porque para ellos es el poder. Pero lo gracioso de la vida, ¿no? De nuestra mortalidad, es que en algún momento hacen y todo lo que tienen, nada de eso se lo van a echar al cajón. Entonces, ¿de qué vale trasnocharse tanto, desvelarse tanto por un montón de papeles y de propiedades y de cosas que finalmente no se va a llevar, ¿no? Entonces esa apertura del camino espiritual es tan interesante. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a disfrutar mejor la vida, eso sí, ¿no? No es para que vivamos en el sacrificio y el sufrimiento y nos arrastremos por la vida, porque mártires, no se trata de eso básicamente, sino se trata de poder vivir mejor. Por eso San Pablo cuando habla, y aquí en el libro se encuentran partes de esas, ¿no? Cuando dice que necesitamos una metamorfosis, que es, primero que todo, usar la razón, o sea, pensar. Porque en ninguna parte de la escritura dice prohibido pensar, ¿no? Entonces, pensar para poder transformarnos. Por eso el Señor dice, hay dos nacimientos. Uno que es el del agua, o sea, prácticamente hay tres, ¿no? El nacimiento biológico, cuando venimos el alumbramiento a la vida, el nacimiento del agua, que es el bautismo, es nacer a la acción de Dios, y el nacimiento en el Espíritu, que es a la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya una renovación de la mente, de nuestra forma de pensar, para que nuestra forma de vivir cambie. ¿Para qué queremos que nuestra forma, para qué quiere Dios que nuestra forma de vivir cambie? Eso no se hace por ósmosis, ¿no? Entonces yo les mando un poder especial, una magia, y ustedes al otro día están transformados. No, es un proceso. Por eso dice, le pregunta Zaqueo al Señor, le dice, ¿cómo hago para volver a entrar al vientre de mi madre? ¿No? Cuando le dice, tienes que nacer del Espíritu, ¿no? Es ese reconocimiento de Dios, de la fe que tenemos en Dios y de la acción del Espíritu Santo que nos va a transformar e ir ayudando poco a poco. Es un proceso. Cuando un niño nace, ¿qué tiene que hacer? Sale caminando de una vez y hablando, con carrera universitaria. Pasa un tiempo. Lo mismo sucede en el camino de la vida. Pasa un tiempo y a través de ese tiempo, entonces se logra ir transformando esa manera de pensar. A ver, miremos aquí en el capítulo 34, dice, en cuanto a los dones espirituales, dice San Pablo en 1 Corintios 12, 1, 2, donde empieza ese capítulo de los carismas, quiero, hermanos, que no estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabas arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. O sea, entonces, inicio diciendo esto. Aquí llegamos al capítulo 12 en los escritos que hace Pablo a la comunidad de los Corintios en Grecia. No nos detuvimos en el capítulo 11, aunque allí hace Pablo algunas aclaraciones pertinentes de orden y porque este requiere un tratamiento aparte del tema que llevamos acá. O sea, cómo se va llevando el libro despacio, despacio, despacio. Dice, pero llegar al capítulo 12 es el punto álgido en el que se sustentan las corrientes carismáticas de la Iglesia Renovación Católica Carismática. Y, obviamente, entre los protestantes están los pentecostales y otros, pero nosotros no tratamos, y eso se explica al principio del libro, no tratamos el tema
sobre protestantes, ni lo que hacen, ni cómo lo interpretan, ni nada de estas cosas. Es estrictamente sobre la iglesia. Entonces, no sé si eso te responde, Ignacio. Sí, perfectamente, sí, señor. No sé si está Jorge por llegar, no tengo idea, esté pendiente. No, no ha venido por acá. Porque ya por lo menos vio el mensaje. No va por acá. Entonces, yo quería compartirles, ya estamos sobre las 6, yo quería compartirles la primera reflexión que escribí prácticamente, no la primera que escribí de todas, sino entre las primeras que escribí, pero en el año 2012, antes de comenzar esta escritura. Y dice así: reflexión para un domingo como hoy, finalmente un café. Llegada la noche recorría un viejo camino que cruzaba un bosque de arbustos pequeños y algunos pinos altos. Un bosque que, por espacios, permitía observar la profundidad del universo cargado de millones de luceros. En medio de aquella nada, en medio de la oscuridad y del pensamiento que se pierde en el infinito, recorría mis pasos y extendía mis brazos para abrazar cada lucero que encontraba. Eran miles los que podía ver, como miles aquellos momentos que la vida me ha dejado saborear, instantes en que mi alma se regocija de alegría. Cada destello traía una ilusión, cada recodo se inundaba de estrellas, cada instante se cubría de pasión, pasión que no se detenía, que abrigaba como en medio de un torbellino de colores todos los sentimientos que envolvían aquel instante donde cada lucero brillaba para ellos. Ya no era infinita toda aquella grandeza que creía conquistado el universo con la sola brizna de un pensamiento, alcanzando su extremo con la mirada interior. O sea, lo que puede uno remontarse desde espiritualmente. Aquella mirada prolongada en las estrellas había compuesto una melodía que yo solo podía escuchar. En aquel instante los luceros entonaban un hermoso himno a la libertad. No necesité de alas para remontarme a las alturas. Solo necesité sentir profundamente la grandeza del espíritu infinito también. Regresé nuevamente en busca de un café. Sonreía mientras sentía como si me observaran ojos curiosos, en busca de un café. Esa es lo primero que se encuentra en el libro al abrirlo. Es esa reflexión que más o menos, digamos, en ella se puede encontrar casi que el resumen del libro, ¿no? Cómo podemos nosotros llegar a remontarnos espiritualmente en una conexión con Dios. ¿De dónde surge, de dónde se afianza más esta conexión? Más que en todo el camino del regreso a la iglesia de los 33 a los 50 años que me internaron en la clínica, fue en la misma clínica. Porque cuando digamos, tenemos esos bríos, los bríos de la salud y de poder llevar una vida, digamos, estable, de tener una familia, de poder tomar decisiones, de tener inclusive mando sobre personal y todas estas cosas, eso lo llena a uno de cierta, bueno, yo no diría prepotencia, porque en algunos casos sí lo es, pero de cierta, digamos, como cierta potencia, ¿no? Pero cuando está uno estirado en una cama, cuando la vida de uno depende de lo que hagan los médicos y de la voluntad de Dios, esos bríos se van, descienden, porque se comienza uno a entender la inutilidad del cuerpo cuando no tiene la salud entera para hacer lo que quiere. Yo voy allá, me levanto, me siento, hablo, me enojo, no me enojo, me sonrío.
En ese instante en que el cuerpo desciende, hay dos caminos. O te ensoberbeces en esa cama y reniegas contra lo que te pasa y tu enfermedad y lo que está sucediendo a tu alrededor, y te conviertes en un problema para el personal médico, para la familia y para todo el mundo, y se llena de amargura y de rebeldía, o permite que ese cuerpo descienda y el espíritu se levante. Es el punto más alto que yo he tenido de conexión con Dios, fue en la clínica, precisamente, y de donde sale después el escritor. Porque o sea, yo creo que tenía la vena de escritor desde hace mucho tiempo, muy joven, que había hecho algunos ensayos, pero es a los 53 años, en la cama de un hospital, donde yo comienzo a escribir el primer libro que se llama Bitácora, que cuenta todo el proceso de tratamiento mío y de la hospitalización del cáncer de médula ósea. Luego, en medio de, enseguida escribo ¿no? En medio de la escritura del primero escribo que es El vuelo de las águilas, que es el tiempo de montañista, expedición Farallones de Cali, el cruce de los Farallones de Cali sobre todas sus cimas, que está plasmada esta expedición, es inédito, o sea, nadie ha escrito sobre los Farallones de Cali un libro como este, nadie, ni siquiera un libro, ni siquiera parecido. Entonces es el primer texto sobre la expedición Farallones de Cali escrito en la historia. Y luego viene que es con el que concursé, creo que hace como 2 años en Amazon. Bueno, concursé con él, que es un día de estos que tiene que ver para los amantes de los ferrocarriles. Y en total, van 4 libros publicados con el editorial Rincón del Lector, y nos quedan otros libros más. Como 16 más, ¿no? No tantos, pero sí otros más. Incluso, pues, que como antes de terminar, que estamos ya sobre el tiempo, Ignacio. Sí. Dijimos que íbamos a hablar sobre el programa que viene. Sí. Entonces, que se va a llamar Silencios del Alma, inspirados en el próximo libro que va a salir, que se llama Silencios del Alma. Es un programa, vamos a hacer un podcast, como los que estamos haciendo con Punto de Mira. Lo vamos a hacer entre Jorge, que desafortunadamente no alcanzó a llegar ahorita, y yo. Y vamos esperemos que sí llegue para Silencios del Alma, porque si no, se le silencia. Sí, sí. En ese programa vamos a tratar temas netamente espirituales, ¿no? Vamos a tocar algunos punticos de vez en cuando sobre apologética o sobre doctrina, o sobre patrística, sobre tradición de la iglesia, pero no es el centro, porque hay bastantes canales de apologética, bastantes otros tantos que hablan sobre patrística y tradición, sobre historia de la iglesia y todo esto, pero nosotros queremos tratar en palabras sencillas lo que tiene que ver con esa interesante parte espiritual que es la que fundamenta nuestra fe. O sea, no una fe de gloria a Dios, aleluya, una fe exterior, ¿no? De imágenes. No estoy diciendo que nada en contra de las imágenes son representativas, pero es que Dios no está fuera de uno, sino Dios está dentro de uno. El Espíritu Santo está dentro de uno. Como le decía yo una vez a una muchacha, que decía que ella había estado en muchas partes y que no había logrado encontrar a Dios. Después en un programa hablamos sobre esto y le decía, lo has buscado en muchos lugares, pero no, te ha faltado un solo sitio donde buscar. Haga así. Ya con el otro. ¿Tienes alguna pregunta final o algo? No, pero esa pregunta que iba a hacer, yo creo que es mejor hacerla para Silencios del Alma. Bueno. Creo que viene bien.
Bueno, Sí, muy sí, bien. sí, sí. Hasta aquí este lanzamiento. El libro ya está disponible en Amazon. Ahí están los enlaces. Dele clic, búsquelo, cómprelo. Vale la pena seguir haciéndose la colección de Álvaro de Jesús, y en especial este libro que comienza a abrirnos pues esa visión hacia lo espiritual, que es también fundamental en la vida. La vida no solamente se trata del dinero o de percibirse como se le dé la gana, como está de moda hoy en día. Hay un componente espiritual ahí que es inapelable. Bueno, los dejamos entonces con lo mejor de Madcast y nos encontramos en otro próximo lanzamiento. Que estén muy bien. Bye bye. Muchas gracias.